Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo acomodas a la hora en la que estés escuchando esto. Ya tenía un rato que no hablábamos. Dejé pasar mucho tiempo, pero aquí estoy. Así que vamos a hablar un ratito sobre nuestras intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones, Mira, vamos a empezar. Soy muy fan de los museos. Y creo yo que si existiera un museo enorme, así súper grande, sería el Museo de las Intenciones. Así que como estoy creando este museo ficticio, permíteme también ser yo el presentador y ser tu guía de turistas por este museo. Sería algo así como Welcome to the... No, sería más bien algo así como bienvenidos sean todos ustedes al Museo de las Intenciones. Permítanme pasarles a dar un recorrido. En la planta baja encontrarán imágenes y proyecciones de cosas que quisimos hacer pero solo se quedaron en intenciones. En el segundo piso encontrarás muchos audífonos que puedes escuchar, que te puedes poner y escuchar las grabaciones de conversaciones con ideas que simplemente se quedaron en intenciones cuando las platicabas a alguien. Finalmente, a mano derecha encontrarán una biblioteca llena de libretas con apuntes de proyectos, de sueños, de cosas que pudieron ser, pero no fueron. Bienvenidos al Museo de las Intenciones. Está lleno de buenas intenciones, pero más de desilusiones. Eso sería el Museo de las Intenciones. Sé que obviamente no existe, pero si existiera, todos tendríamos ahí un objeto de nosotros. ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? ¿Por qué estoy hablando sobre este tema? Justo porque esta semana fue la semana de los desertores. Más en específico, es el día 19 de enero en Estados Unidos, pero fue un análisis que hizo Strava. Analizó más de 31 millones de actividades globales y se dieron cuenta, llegaron a la conclusión de que en esta fecha todas esas intenciones, todos esos metas o objetivos que se habían planteado de año nuevo habían terminado. En esta semana o este día era en el que ya el 93% habían desertado o habían abandonado. El 93%. Está muy cañón, es una cifra enorme. Y te quiero preguntar si tú eres parte de ese 93% que inició muy bien el año diciendo todo lo que se había propuesto y todas estas intenciones que tenía, pero que esta es la fecha en la que ya desertó, en la que ya abandonó, ni siquiera empezó, pero ya tiró la toalla. No sé si seas parte de ese 93. Dímelo, digo, esto es entre tú y yo, nadie lo va a saber, así que puedes decirlo sin pena. Porque es el 93%, o sea, sí es una cantidad bastante alta. Si nos vendamos los ojos y fingimos que esto no pasa, no nos va a ayudar de nada. Tenemos que darnos cuenta, aceptar que tal vez somos parte de este 93% y entonces respecto a eso podemos hacer algo y trabajar. Mira, yo no te vine a decir que cumplir objetivos es súper fácil. Porque no. Porque me dedico a eso, pero es que no es simple. Yo sé que, sobre todo en estas fechas, por eso me quise esperar hasta este momento para compartirte este contenido, porque seguramente estuviste invadido de
videos y cosas que decían: cumple tus objetivos con 2 simples pasos. Cómo lograr todos esos objetivos en este 2021 y cosas por ese tipo. No es fácil, o sea, lamento decírtelo, pero no las vas a cumplir viendo un video de 7 minutos. Y tampoco es la intención de este podcast, aunque a lo mejor dure un poquito más. Tampoco vas a lograr conseguir tus objetivos nada más escuchando este audio, porque es todo un proceso, no es tan simple como parece. Y hay este tipo de personas que dicen: no, levántate de tu silla, deja de ser flojo y cumple lo que te propongas, porque puedes conseguir todo lo que quieres y bla 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 bla. La realidad es que muchas veces no cumplimos nuestros objetivos no por flojera, sino porque requiere un esfuerzo aparte de físico, mental. Es un proceso que lleva tiempo, porque requiere este esfuerzo, cambiar el chip, porque muchas veces no cumplimos nuestros objetivos, pero no es por flojera, es por miedo, es porque tenemos esta intención de ser perfeccionista, es porque tenemos el autoestima bajo, porque creemos que no lo vamos a poder lograr, porque a lo mejor no es un objetivo que realmente queremos nosotros, sino es algo social que nos están imponiendo. No sé, o sea, hay muchas razones del por qué no estamos cumpliendo nuestros objetivos. No nada más es porque tengamos flojera. Y eso se tiene que trabajar, eso lleva un proceso, eso es paso a paso y diferentes situaciones que yo no te puedo resumir o no te puedo platicar cómo conseguir tus objetivos en solo un audio. Pero mira, voy a compartir a lo largo de este año varias herramientas y varias metodologías para que puedas conseguir tus objetivos. Digo, son como herramientas que puedes adjudicarte y que puedes meter a tu mochila para conseguirlo. Una sola no te va a servir, pero si la llevas a cabo y vas agarrando esta y esta, sí lo vas a conseguir. Así que mi intención no es desanimarte diciendo que no es fácil cumplir tus objetivos. Al contrario, no es decirte: vamos, hazlo. Comencemos, porque mira, te tengo una adivinanza. Es un poco viejita, no sé si la conozcas, pero a ver, mira. 6 ranas están sentadas en un tronco cerca de un río. 4 deciden saltar. ¿Cuántas quedan? Cuando me dijeron a mí esa adivinanza, yo pensé en... Claro, no me iba a ir por lo lógico matemático, entonces dije, no sé, a lo mejor no queda ninguna, porque si saltan 4, las otras 2 se caen. No sé, tenía como esto en la cabeza. Y cuando me dijeron la respuesta... 6 ranas están sentadas en el tronco. 4 deciden saltar. ¿Cuántas quedan? 6. Quedan 6. Porque no es lo mismo decidir que hacer. Hubo este choque mental en mi cabeza de... No puedo creer que adivinanza tan cool. Obviamente no lo iba a adivinar, pero nos deja 6. Quedan 6 porque decidir no es lo mismo que hacer. Damn, ahí está, ese es el mensaje que te quiero dar hoy. Hacer. Vamos a hacer. Hay un concepto que se llama ley de intención decreciente. Lo que significa o lo que dice esto es que cuando una intención aparece, la motivación está alta, pero si no actúas en el momento, la intención baja, o sea, la intención decrece, de ahí la palabra, o de ahí este concepto. Entre más tiempo pasa, la intención baja. O sea, tú empezaste con tus intenciones de año nuevo muy arriba, con el hype, y entre más tiempo pasó sin que tomaras acción, esta intención va disminuyendo a un nivel de que desaparece.
Y este mensaje lo estarás escuchando ahorita en enero, pero a lo mejor te encuentras con él a mitad del año o casi al final y reflexionarás en que ya desapareció esa intención que tenías al principio. Lo que hoy vengo a decirte es que actúes. Toma acción. Just do it. Hazlo. Hazlo. Empieza por una pequeña acción, pero hazlo ya. O sea, sabes, yo tenía esta idea, quiero más bien mi biblioteca personal. Y siempre tenía como esta idea de, voy a tener mi biblioteca personal. Ajá, ¿y cómo empiezo? Comprando un libro y después otro hasta juntar. Hoy yo sé que si sigo comprando 3 libros mensuales, en 10 años voy a conseguir mi biblioteca personal. Pero hay que empezar por algo, aunque sea sencillo. Empieza, este es lo que te invito a que hagas. Tienes tu objetivo, tienes esta intención dicha. Empieza por la acción más pequeña que consideres. Si decidiste que ibas a empezar a hacer ejercicio, empieza ya mañana haciendo 5 minutos. A lo mejor tú habías dicho que ibas a hacer 1 hora. Pues no importa, porque a lo mejor no, en un principio te cuesta trabajo, pero empieza ya con 5 minutos. Porque esos 5 minutos te van a llevar, cuando cumplas esos 5 minutos, te van a llevar a más tiempo. En el ejemplo de los libros, si te planteaste leer más, o empezar a leer, empieza ya mañana, agarra un libro y lee una página, solo una página, pero ya empieza a tomar acción. Una acción pequeña te va a llevar a otra acción pequeña y a otra acción pequeña, y cuando cumplas esa acción pequeña vas a sentir esa satisfacción, ese sistema de que estás logrando algo, y te va a impulsar a seguir haciendo esas pequeñas acciones. Por eso es importante empezar a actuar ya. Mira, ya sabes que mi metodología no es de vendarte los ojos y echarte porras y decir que sí puedes, tú lo vas a conseguir. ¿Quieres lanzarte de esa piscina? ¿Quieres lanzarte a la piscina? Tú aviéntate, a ver qué pasa. Porque, ¿qué tal y la piscina no tiene agua? Entonces no, pero cuando yo te digo que empieces ya con la acción más mínima, es que, bueno, asómate a ver si ya tiene agua esa piscina, o mete el pie para ver si el agua está fría o caliente, o cómprate ya no sé, como este gorrito que se compran los nadadores. Pero empieza ya con una acción pequeña, pero que vaya encaminada a ese propósito. Si tu propósito, si tu intención de este año fue bajar de peso, mañana empieza ya con una acción pequeña. A lo mejor vas a comer una tortilla menos, ¿no? Si comías 3 tortillas en una comida, pues ahora nada más vas a comer 2, pero empieza ya con una acción pequeña que te lleve a más acciones, porque el pensamiento te lleva a una decisión, y el sentimiento, la emoción te lleva a una acción, y la acción te lleva a más acciones, que el conjunto de acciones te va a llevar a tener un resultado, y así lo vas a conseguir con pequeñas acciones. Empieza ya con una acción. Tú hazlo. Empieza con una acción. No te quedes como esas ranas en solamente la decisión, porque decidiendo solo te vas a quedar en ese tronco y no vas a saltar. Solo estás decidiendo. No seamos como esas ranas. Y bueno, ya. Me puse un poquito eufórico, creo. Pero bueno, ya estamos terminando. Y nada, mira, hazme el favor, por favor, mándame un mensaje por Instagram y dime cuál fue esa pequeña acción que implementaste y que empezaste a hacer. Y segundo, compártelo a 2 personas que te hayan platicado su intención. Mientras yo te estaba hablando sobre las intenciones, seguramente vino a ti una persona que en algún momento te platicó: oye, tengo intenciones de hacer esto, estos van a ser,
agarra, mándales este podcast y compárteselo a 2 personas de las que sepas sus intenciones, o a lo mejor no sabes sus intenciones, pero sabes que tienen alguna intención. Mándaselo y suficiente por el día de hoy. Recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.